La palabra de Dios, hermanos, nos enseña, ahí en Mateo capítulo 25, versículo 41, lo siguiente: dice el Señor Jesús, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La idea de un castigo, un tormento eterno, es una idea que tiene muchos detractores. Mucha gente se opone a esto y se niega, ¿verdad?, a aceptar esta enseñanza de la palabra de Dios. Algunos ven esta realidad como injusto. Dios no es injusto, dicen ellos. Pero en realidad es injusto. El castigo es injusto. El tormento eterno es injusto. En realidad no, hermanos. En realidad no. Y Jesús así lo ha enseñado. El Señor Jesucristo nos revela que cuando Él venga por segunda vez, los justos irán a la vida eterna, pero también nos enseña que los injustos irán al castigo eterno. Cuando el Señor habla, hermanos, de castigo eterno, debemos entender que no se refiere a aniquilación. No se refiere a pérdida de la existencia. Eso no es el castigo eterno. Algunos enseñan esto como doctrina basados en la palabra que utiliza el Señor Jesucristo, que es destrucción o destruir. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 28, un pasaje muy claro en el cual el Señor habla de ese destino eterno del cual estamos enfatizando en esta mañana. Él dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ellos creen y enseñan que aquí destruir es dejar de existir y que este será el castigo para los desobedientes. Sin embargo, esto es un error. Destruir, hermanos, no significa aniquilación, no significa pérdida de la existencia. El diccionario del señor Vine utiliza, hermanos, o describe esta palabra que es apolumi, y es la forma intensificada, dice él, de olumi, y significa destruir totalmente. Y menciona él en la voz media: perecer, arruinar, estar perdido. La idea que comunica no es la extinción, sino ruina, no del ser, sino del bienestar. Y eso es lo que significa básicamente esta palabra destruir. La persona no deja de existir, simplemente es arruinada. Su bienestar, ¿verdad?, en ese sentido es arruinado por toda la eternidad. Es un lugar de dolor, es un lugar de sufrimiento. Ese es el punto. Así que, hermanos, castigo eterno implica que los impíos serán castigados. Y cuando hablamos de eterno, explicamos la lección pasada, es algo sin fin. Es algo para siempre, es algo que nunca va a terminar, nunca va a cesar. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, se explica muy bien este concepto. Dice Apocalipsis 14, 11, y el humo de su tormento sube, note usted, por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Esto es básicamente el punto aquí. Cuando habla de un castigo eterno, hermanos, esto es básicamente como se describe aquí en este versículo 11. Es un tormento que no tiene fin. Es un tormento que será por los siglos de los siglos. Es un tormento, hermanos, que no tiene reposo, dice aquí, ni de día ni de noche. Pero ¿dónde? Y una pregunta interesante, hermanos, en esta lección es: ¿dónde pasarán la eternidad los que sean castigados? Bueno, la Escritura nos enseña que esta eternidad donde van a ser castigados, donde van a ser atormentados, será en un lugar, como leíamos ahorita, que la Escritura describe como infierno. El infierno. Así como hablábamos la semana pasada, que los justos irán a la vida eterna, y decíamos: ¿y dónde va a ser esa vida eterna si este mundo va a ser destruido? Bueno, la Escritura nos enseña que va a ser en el cielo, donde mora Dios.
Pero de la misma manera, este castigo eterno que van a recibir los injustos será en este lugar también llamado infierno, eternamente. Sí, hermanos, el infierno es el lugar del futuro castigo eterno de los condenados en el día del juicio final. Incluido el diablo y los ángeles suyos, allí estarán en ese lugar. La palabra infierno viene de una palabra griega que es Gehenna. Y Gehenna corresponde en hebreo, ¿verdad?, a la palabra Geinom, que es valle de Hinnom. Y esta era una barranca que estaba ubicada en el sur de la ciudad de Jerusalén. Era un lugar infame, un lugar despreciable, porque ahí mucho tiempo se utilizó como un basurero de la ciudad, donde se tiraba ahí toda clase de inmundicia, animales, cuerpos muertos, y ahí siempre, hermanos, estaba lleno de toda clase de basura, inmundicia, gusanos, etcétera, etcétera. En ese lugar, hermanos, hubo un tiempo en que se llevaban a cabo ritos paganos. Inclusive ahí había, hermanos, un altar dedicado a Moloch, donde se sacrificaban a los niños en ese valle de Hinnom. Dice, por ejemplo, allá en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23, versículo 10, dice: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. Y se refiere a este lugar en particular, al sur de Jerusalén, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloch. Ahí, hermanos, en ese valle se hacían sacrificios de niños, inclusive a este dios Moloch. Era un ídolo que tenía los brazos extendidos y tenía cabeza como de buey. Y se le encendía fuego por dentro y se ponía el rojo vivo, y ahí sobre sus manos se ponían a los niños y morían quemados. Y eran ofrecidos en sacrificio a este dios pagano llamado Moloch. Pero el rey Josías, hermanos, hizo muchas reformas en el pueblo, abolió la idolatría, destruyó este lugar en el valle de Hinnom donde se hacían estos sacrificios, y posteriormente en el Nuevo Testamento fue que ya era ese lugar un basurero de la ciudad, un lugar maloliente donde, como decía, inclusive hasta cuerpos de personas llegaban a tirar ahí. Por lo general, siempre había fuego en ese lugar con el propósito de consumir toda la inmundicia que allí se depositaba continuamente. Y el Señor Jesús, hermanos, utilizó este lugar como una descripción de lo que será allá en el infierno. El Señor le llamó a este lugar infierno y lo utilizó, ¿verdad?, como referencia a lo que será el castigo para aquellos que cuando Cristo venga sean apartados de Dios, sean condenados al castigo eterno. Este lugar, hermanos, Gehenna, ¿verdad?, que se traduce como infierno, se utiliza para describir ese lugar de castigo. Y el Señor advirtió constantemente durante su ministerio en diversas ocasiones a las personas para que se prepararan, para que hicieran la voluntad de Dios, para que evitaran ir a ese lugar de tormento. En Mateo capítulo 5, versículo 29, dice el Señor Jesucristo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y continúa, dice el verso 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, muchas veces es necesario ponerle límites a este cuerpo de carne. Muchas veces es necesario crucificar este viejo hombre. Muchas veces es necesario hacer todo lo posible para mantenerlo inactivo con tal de no ser echado al infierno. Porque de nada serviría que en esta vida nosotros disfrutáramos de aquellas cosas que la carne desea, sabiendo que son malas, sabiendo que es pecado y que está mal delante de Dios, si
si después de haber disfrutado esa clase de cosas, seremos echados al infierno toda una eternidad. Dice el Señor, córtalo. Así sea tu ojo derecho, así sea tu mano derecha, así sea tu pie derecho, córtalo y échalo de ti. Es mejor cortarlo que ser echado en el infierno. En el capítulo 23, versículo 33, dijo el Señor Jesucristo a estos líderes religiosos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor Jesucristo, hermanos, fue en la Escritura, en los registros que tenemos en la palabra de Dios, fue quien más habló acerca del infierno. Jesucristo advirtió a las personas de este lugar. Él no quiere que nadie vaya ahí. Él no quiere. Pero lamentablemente el mal proceder de muchas personas, la falta de arrepentimiento, la falta de buscar el perdón de Dios, hace que muchos lamentablemente tengan como destino ese lugar. El Señor aludió al fuego del Gehenna como un horno. Él dice allí en Mateo capítulo 13, versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Dice el 42, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de fuego. En Mateo capítulo 3, versículo 12, Juan el Bautista, hablando acerca de Cristo Jesús, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca puede ser apagado. Sí. Hoy en día se hace una quemazón y hay manera de apagarlo, y le habla uno a los bomberos y se apaga. Pero ese lugar de tormento lo compara con un horno, lo compara con un lugar donde hay fuego, y con un fuego, dice la Escritura, que nunca se apaga. Nunca. Dice en Marcos capítulo 9, versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y tal vez alguien pudiera argumentar y decir, bueno, pues si los gusanos y el fuego van a estar consumiendo los cuerpos de los que están allí, pues debe llegar un momento en que los cuerpos se consuman y el fuego se apague y los gusanos se mueran también. El punto aquí, hermanos, es que el Señor está utilizando este tipo de lenguaje para ilustrarnos la realidad del infierno. La semana pasada hablábamos del cielo y decíamos que no hay palabras que pudieran expresar de forma literal cómo es el cielo. No lo podemos entender. Es un lugar tan maravilloso que es imposible para nuestra mente poder discernir con exactitud cómo es. Entonces se utilizan lenguaje de cosas hermosas, preciosísimas, con las cuales estamos relacionados en este mundo para ilustrar la belleza, lo maravilloso que es el cielo. Pero es exactamente lo mismo con el infierno. Si el Señor nos describiera en realidad cómo es, no lo pudiéramos entender. Lo terrible, hermanos, lo horrible que es ese lugar. Es imposible para nuestra mente llegar a comprender con exactitud, de forma literal, la naturaleza del infierno. Pero el Señor utiliza el lenguaje de cosas feas, cosas horribles, de cosas terribles de esta vida que sí entendemos, sí comprendemos, para darnos una idea de la naturaleza de ese lugar. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, utiliza un lenguaje que no es literal. El lenguaje que se utiliza para describir el infierno es una descripción mediante cosas que nosotros conocemos, cosas con las cuales estamos familiarizados en este mundo, para que nos demos una idea de cómo será allá. Al hablar de fuego, al hablar de azufre, al hablar de horno, al hablar de gusanos, el Señor simplemente utiliza términos físicos para representar una realidad espiritual, para comprender lo terrible de ese lugar. Ahora, ¿qué clase de castigo
se experimentará en el infierno? Es una buena pregunta también, hermanos, que mucha gente desea saber, tiene curiosidad. Bueno, la Biblia, hermanos, nos da algunas referencias sobre esto. La Biblia nos dice que habrá lloro y crujir de dientes. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? El lloro y el crujir de dientes simplemente será el producto, será la reacción, será un sentimiento de terrible dolor. Cuando dice la Escritura que ahí habrá llanto, allí habrá crujir de dientes, es la reacción al dolor, al sufrimiento, a la condición que se va a estar viviendo en ese lugar. Un lugar de desesperación, un lugar de frustración, un lugar de angustia, un lugar de mucho dolor. Eso será lo que se va a experimentar en el infierno, en este lugar. Aquellos que vayan a esa eternidad, aquellos que sean arrojados a este lugar, van a sufrir mucho. Es lo que nos enseña la Escritura. También nos dice el Señor Jesucristo que estarán en tinieblas. El Señor mismo dijo allí en Mateo capítulo 8 que serán echados en las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar de desesperación. Es desesperante, hermanos, cuando uno está en tinieblas, cuando uno no puede ver, cuando uno no puede saber hacia dónde va, que está en oscuridad total. Dicen algunos comentaristas que los orientales tenían mucho miedo a la oscuridad y que muchos en la noche al dormir siempre dejaban una luz prendida. Nosotros apagamos todo y a veces no queremos ni un foquito por ahí que nos moleste. Pero en aquella cultura, hermanos, le tenían miedo a la oscuridad. No era algo que ellos acostumbraran, estar en oscuridad. Y el Señor Jesucristo dice que en aquel lugar habrá tinieblas. Será desesperante, hermanos, estar en un lugar donde haya dolor, donde haya angustia, donde haya sufrimiento, pero a la vez estemos en un lugar donde no podamos ver absolutamente nada. Todo será oscuridad, dice aquí la Escritura. Eso incrementa el terror, eso incrementa el miedo de estar allí. El Señor dijo, hermanos, que estarán excluidos de la presencia de Dios. Pablo así lo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. En este mundo, hermanos, todos disfrutamos de la presencia de Dios. Todos disfrutamos de las bendiciones de Dios. Aún la gente más mala, aún la gente que hace cosas terribles, aún ellos, hermanos, reciben las bendiciones de Dios en este mundo. El simple hecho de levantarnos por la mañana, el poder disfrutar de esta creación, el ver la luz del sol, el ver el amanecer, el tener vida, el poder tener el sustento cada día, el ver llover, el respirar este oxígeno, el ver la naturaleza, la creación. Todo esto, hermanos, son bendiciones de Dios para buenos y malos, para justos e injustos. Hoy en día podemos disfrutar de la presencia de Dios aún haciendo lo malo en esta vida, pero en aquel lugar no será así. Allí estaremos apartados completamente de Dios. Ahí Dios, hermanos, no tendrá ninguna forma de manifestarse en bendiciones para los que estén en ese lugar. Dios estará excluido de sus vidas. Hermanos, ahí no va a haber ni siquiera un poquito de consuelo, un poquito de algo bueno de Dios para ellos. No, nada. Podrán suplicar, podrán
clamar a Dios, Dios, hermanos, Dios no los va a escuchar. Estarán apartados, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y esa será la peor maldición, hermanos, que habrá en el infierno. La semana pasada me decía la hermana Carmelita Franco, me decía, hermano, lo mejor que viviremos en el cielo, más allá de lo hermoso, de lo maravilloso que será ese lugar, será la presencia de Dios. Que Dios va a estar con nosotros, que vamos a ver a Cristo, que le veremos cara a cara, que estaremos delante de su trono, que le serviremos. Y es cierto, hermanos, eso es lo más maravilloso del cielo. Pero de la misma manera, lo más terrible del infierno es que Dios no estará allí. Nada, absolutamente. Nada. Ninguna bondad, ninguna misericordia, ninguna bendición del Señor habrá para quienes estén en este terrible lugar. Pero también nos enseña la Escritura que compartiremos espacio y tiempo con el diablo y sus ángeles. No solamente Dios no va a estar allí, no solamente no estaremos en el cielo y no estaremos delante de su trono y delante de los ángeles de Dios. Por el contrario, estaremos en un lugar donde Dios no estará, sino que estará Satanás y sus demonios. Y ahí juntamente con ellos, ahí estarán quienes sean echados en ese terrible lugar. Sí, hermanos. Si alguien se pregunta qué clase de castigo habrá en el infierno, bueno, la Biblia nos lo dice. Allí en ese lugar estarán sufriendo la ira de Dios. Muchos textos nos hablan que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, como dice Pablo a los colosenses. La gente dice, pero es que Dios es bueno, Dios es amor. Sí, Dios es bueno y Dios es amor. Y Dios no quiere que nadie vaya ahí. Dios no quiere. Las personas que van a ir al infierno no son personas que estarán en ese lugar porque Dios quiso que estuvieran ahí. Las personas que van a ir al infierno no van a ser personas a las cuales Dios amó menos que a las que van al cielo. Oh, Dios tuvo preferencia y nada más a ellos les permitió la entrada a las mansiones celestiales. Es que Dios los quería más a ellos que a nosotros. Nadie podrá decir eso. Dios nos ama a todos por igual. A cada ser humano, cada individuo en este mundo, su alma es valiosísima para Dios. Y lo ha demostrado. Y Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por todos los pecadores. Ese no es el problema. El problema es que la gente no ama a Dios. El problema es que las personas le desprecian a su Hijo Jesucristo. El problema es que las personas no quieren saber nada del Evangelio. Ese es el problema. Quienes van a ir al cielo son personas que han amado a Dios, que han aceptado a Jesús, que han dispuesto en su vida a hacer su voluntad. Y los que van al infierno son los que hacen todo lo contrario. Pero Dios no es el problema. No juzguemos a Dios, no culpemos a Dios. No creamos que Él es injusto y es un ser malvado. No, Dios ha hecho todo lo posible para que las personas no vayan a ese lugar. Quienes vayan ahí serán porque así quisieron, porque así lo decidieron. Sí, hermanos, ¿quiénes estarán allí? En Mateo capítulo 7, versículo 13 dice el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hay un camino, hermanos, que lleva a ese lugar, y hay otro camino que lleva al cielo. Pero la Biblia nos enseña que hay muchas personas que van por el camino espacioso, el camino que lleva a la perdición eterna. Muchas personas, consciente o inconscientemente, han decidido ir por ese lugar.
¿Quiénes son los que van por ese camino espacioso? ¿Quiénes van con destino a la perdición? La Biblia nos enseña que todo aquel que viva impíamente. Ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, dice así el Señor, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, hermanos, queridos amigos que nos visitan, el pecado es algo terrible. Y esta es la realidad de aquellos que viven en sus pecados. Y esta es la realidad para aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Y esta es la realidad para aquellos que insisten en vivir en pecado. La vida es corta. El tiempo se va rápido. El Señor vendrá. Y aquellos que se mantengan así en esa condición espiritual, tristemente, dice aquí la Escritura, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí. Los mentirosos ahí estarán. Los borrachos ahí estarán. Los maldicientes allí estarán. Los fornicarios allí estarán. Los cobardes, aquellos que rechazan el evangelio de Jesucristo por temor, el que dirán, es que la familia, es que mis amigos, es que si se burlan de mí, es que allí estarán. Los idólatras allí estarán. Mientras se mantengan en su condición de pecado, allí, dice la Escritura, será su destino. ¿Quiénes irán a ese lugar? Todos los que vivan impíamente. Hermanos, el infierno fue preparado originalmente para el diablo y sus ángeles, pero tristemente también será el destino de aquellos que en esta vida no buscaron el perdón de Dios, el perdón de sus pecados. Darle la espalda a Dios para abrazar al mundo y sus deseos es ir por el camino espacioso que lleva a la perdición, que lleva a este lugar que aquí se describe como un lago que arde con fuego y azufre. ¿Quiénes más irán a este lugar? La Escritura dice que los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de Cristo Jesús. Ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Hay razón, hay pretexto para no conocer a Dios? No lo hay. No lo hay, hermanos. Hay gente que a veces dice conocer a Dios. Hay personas que dicen creer en Dios. Hay personas que dicen amar a Dios. Pero en realidad no creen en Dios y no aman a Dios. Hermanos, ¿cómo saber si alguien verdaderamente conoce a Dios? ¿Es suficiente con que lo diga con su boca? ¿O se requiere algo más que eso? En realidad, hermanos, los hechos son los que dicen. La forma de vida de la persona, la conducta de la persona, la obediencia de la persona hacia Dios es lo que dice si en realidad le conoce o no le conoce. Si en realidad le ama o no le ama, si cree o no cree en Dios. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es? ¿Cuál es su actitud hacia la palabra de Dios? Porque muchos desprecian la Escritura y dicen que creen en Dios y que lo aman mucho. Pero Dios y su palabra son inseparables. Entonces, en realidad,
en realidad podemos creer a lo que su boca dice. ¿Puede alguien decir que conoce a Dios y a la vez rechazar, obedecer el Evangelio de Jesucristo? No, en realidad no conoce a Dios. En realidad no cree en Dios. ¿Puede alguien decir que conoce a Dios, pero se niega a arrepentirse de sus pecados? ¿Se niega a confesar a Cristo delante de los hombres? ¿Se niega a ser un cristiano que sirva a Dios? No se puede. Alguien puede decir que cree en Dios y se niega a obedecer al mandamiento del bautismo, siendo que el Señor lo mandó y si el Señor lo ordenó para que no sean condenados. Él dijo, el Señor Jesucristo, predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y puede alguien decir, yo creo a Dios, pero yo no quiero arrepentirme de mis pecados, yo no quiero dejar mis pecados, yo no quiero bautizarme, yo no quiero ser cristiano. Pero yo creo en Dios. ¿Es posible armonizar ambas cosas? No es posible. De tal manera, hermanos, que dice aquí la Escritura, aquellos que no conozcan a Dios ni obedezcan el Evangelio, van a ser los que sufran pena de eterna perdición. Dice en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así de fácil. La ira de Dios está sobre él. ¿Por qué rehusarse, hermanos, amigos? Si la palabra de Dios no es difícil de entender, si el Evangelio no es cosa de otro mundo que sea imposible para nosotros obedecer, todos podemos obedecer el Evangelio. Cristo murió por usted y para que usted pueda hacer válido el sacrificio de Cristo en su vida, para que la sangre de Jesús, esa sangre preciosísima derramada en la cruz, pueda lavarle de sus pecados. Es necesario que usted obedezca el Evangelio. ¿Por qué no lo hace? La semana pasada decíamos también que los que están en el cielo serán aquellos que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Pero aquellos que no la laven con la sangre del Cordero, aquellos que no laven sus vestiduras, ¿dónde van a estar? Pues en este lugar de tormento. Los que se rehúsan creer en el Hijo no verán la vida. La ira de Dios es lo que les espera. ¿Por qué no lavar sus vestiduras? Dijo Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Si los pecados es lo que me va a llevar al infierno, ¿por qué no lavarlos en la sangre de Cristo? ¿Por qué no obedecer el Evangelio para que el Señor me perdone? ¿Por qué no hacerlo? No solamente se perderá del cielo y estar con Dios eternamente, sino que irá a este terrible lugar. ¿Quién quiere eso? ¿Usted quiere eso en verdad? ¿Eso es lo que desea? Ojalá que no, hermanos. Ojalá que no sea el deseo de los que estamos aquí. También, hermanos, la Escritura nos enseña que los religiosos que no hagan la voluntad de Dios también, desafortunadamente, irán a este lugar. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y estas palabras dirá el Señor a personas que aparentemente son personas religiosas, personas que aparentemente hacían algo de la voluntad de Dios y que en el nombre del Señor hacían muchas cosas. Y dice aquí que ellos, en realidad, a pesar de que hacían ciertas cosas, religiosamente hablando, no hacían la voluntad de Dios. ¿No? Hoy en día, tantas personas que dicen creer en Dios,
que le llaman Señor, Señor, están en el error. Hay quienes, por ejemplo, hermanos, tienen sus profetas, tienen sus apóstoles modernos como líderes de la iglesia. Hay doctrinas de todo tipo, hermanos, en este mundo, religiosamente hablando. Doctrinas que no son de Cristo, doctrinas inventadas por los hombres y que las enseñan como mandamientos de Dios. La doctrina del calvinismo, hermanos, es una doctrina totalmente errada. Y hay tantos grupos religiosos que enseñan el calvinismo. Hay grupos religiosos, hermanos, por ejemplo, que niegan la deidad de Cristo Jesús. Y son muy religiosos. Y tienen sus lugares de adoración. Y promueven su doctrina. Pero no es una doctrina de Dios. Hay grupos religiosos que enseñan que es necesario guardar la ley de Moisés, mandamientos de la ley de Moisés para ser salvos. Hermanos, tristemente le llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que Él manda. Y en aquel gran día el Señor dirá: yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, la realidad es que por muy buenas personas que sean, por muy sinceras, por muy devotas, perseverar en el error les llevará a la condenación. La gente dice a veces malamente: no importa lo que tú creas, no importa la religión que profeses, nada más con que seas sincero, eso es lo importante. Todas las religiones son diferentes caminos que llevan al cielo. Esas son mentiras del diablo. Quienes creen estas mentiras, hermanos, no van a ir al cielo. Irán a este lugar. Escucharán estas palabras cuando Cristo venga. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema, sea maldito. No es posible, hermanos, estar bien con Dios y a la vez predicar otro evangelio, otra doctrina diferente a la doctrina del Señor. Dice allí en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No. Porque es otra doctrina diferente a la que el Señor Jesucristo enseñó. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. También, hermanos, los cristianos inconstantes e indiferentes. En la primera de los Corintios capítulo 10 versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. La palabra estar firme, o esta frase estar firme, implica hallarse en una condición de salvación. Y la palabra caiga implica la pérdida de esa salvación. Hermanos, si siendo cristianos nosotros imitamos el proceder del pueblo judío, siendo incrédulos, siendo idólatras, siendo rebeldes, siendo murmuradores, al igual que ellos seremos destruidos. ¿Cuántos de ellos no perecieron en el desierto? ¿Cuántos de ellos no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad? ¿Cuántos? Muchos, hermanos. Y eso es un ejemplo para nosotros. Cuidado, hermanos. Cuidado. Dice Pablo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, gracias a Dios tenemos su palabra.
y nos dice cómo debemos de vivir. Si aún conociendo la palabra de Dios, si aún sabiendo exactamente la forma en la cual Dios quiere que vivamos, las cosas que Él desea que hagamos, las que no hagamos, si hacemos lo contrario, pues ¿qué más puede hacer el Señor por nosotros? Esa es desobediencia fragrante, con alevosía, con ventaja, entendiendo que está mal y yo digo, como quiera lo hago y sigo en el error haciendo lo malo, pues ¿qué me puede esperar? En Romanos 1, versículo 19 dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Sí, hermanos, si el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, a causa de su infidelidad, ellos llegaron a convertirse en ramas desgajadas, entonces la aplicación es la siguiente. Los cristianos, hoy en día, los cristianos gentiles, no podemos confiarnos. Si aquellas ramas fueron desgajadas por su incredulidad, hermanos, debemos nosotros permanecer en bondad y fidelidad para no ser cortados como ellos fueron cortados también. El punto es, hermanos, que no debemos ser inconsistentes o indiferentes hacia las cosas de Dios. No debemos ser incrédulos en cuanto a la palabra de Dios. Debemos ser diligentes, poner toda diligencia en cuanto a las cosas que el Señor nos ha mandado y vivir una vida, hermanos, de fidelidad al Señor, una vida productiva, una vida de buenos frutos, una vida, hermanos, donde verdaderamente estemos propuestos a servir a Dios en todas las cosas que Él nos ha mandado. Así que, hermanos, amigos que nos visitan, el infierno es real. El infierno existe. No es una fábula, no es un mito. Cuando Cristo venga habrá dos destinos eternos. Uno en la gloria celestial con Dios para toda la eternidad en un lugar preciosísimo y maravilloso. El otro destino será en un lugar llamado infierno, en un lugar terrible, en un lugar de dolor, de sufrimiento, de desesperación, de agonía, en un lugar donde ahí estarán eternamente aquellos que no hagan la voluntad de Dios en esta vida. Cuando Cristo venga solamente habrá esos dos destinos eternos. ¿En cuál quiere estar usted? ¿En cuál desea pasar la eternidad? Ojalá que sea en el cielo con Dios. Si usted quiere recibir la vida eterna y si usted quiere evitar este lugar de castigo y tormento, tiene que empezar por obedecer el Evangelio. Es la única forma de que nosotros hagamos válido el sacrificio de Jesucristo, que podamos beneficiarnos de su muerte, de su sacrificio, de su sangre, obedeciendo el Evangelio de Jesús. Todos hemos pecado en la vida. Usted ha pecado también. Usted necesita arrepentirse de sus pecados, proponerse ya no pecar más, proponerse vivir para Cristo, haciendo su voluntad. Usted necesita confesar delante de los hombres que en verdad creen en Jesús, que le reconoce como su Señor y Salvador, que le reconoce como el Hijo de Dios que murió en la cruz por sus pecados. Y usted necesita ser bautizado, ser sepultado en agua, para que sea lavado de sus pecados en la sangre del Cordero. Solamente así sus pecados pueden ser perdonados y solamente así usted puede tener esperanza de evitar el infierno y de estar en la gloria con el Señor. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera venir a Cristo y obedecer el Evangelio? ¿Hay alguien que quiera pasar la eternidad con el Señor en el cielo? Le invitamos de todo corazón.
así como estamos, así sentados, vamos a cantar el himno que nuestro hermano ha preparado.